introducción, vamos a hablar que lo principal que tenemos que valorar en una radiografía de abdomen es estudiar el patrón general de los gases. Eso es algo muy importante, porque podemos decir cómo están los gases dentro del intestino y diferenciarse en niveles hidroaéreos si hay una real obstrucción o es una pseudoobstrucción, que también es frecuente, como motivo de consulta por emergencia. Aparte, valorar la posibilidad de aire extraluminal, intraabdominal, como sería un neumoperitoneo, con las diferentes posiciones que ya hemos revisado en la radiografía de abdomen normal. Aparte, vamos a buscar la existencia de calcificaciones abdominales anormales que nos puedan indicar algún hallazgo significativo. Generalmente no lo son, pero de vez en cuando hay que tener mucho cuidado con la ubicación. Y también vamos a valorar la presencia de masas con densidad de tejidos blandos intraabdominal, tratando de sugerir. Al final lo vamos a complementar con una tomografía si es que tenemos un elevado índice de sospecha. En patrón general de los gases vamos a hablar del hilio mecánico. Este hilio mecánico obedece a una obstrucción por causa interna o externa, la cual reduce la luz del lumen intestinal de alguna u otra forma y no permite el progreso del contenido intestinal. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros radiológicamente? Vamos a ver asas distendidas proximales a la región de la estrechez mecánica con retención de líquido y gas. ¿Sí? Vamos a ver niveles hidroaéreos en la radiografía en bipedestación, y va a haber reducción o ausencia de gas distal al punto de obstrucción. ¿Sí? Generalmente no vamos a ver aire en la ampolla rectal. En un estadio un poco más avanzado, ¿no? Porque apenas se dé la obstrucción mecánica, todavía se puede ver un poco en la ampolla rectal, así que no es un signo muy fidedigno. Pero cuando ya tiene algún tiempo de evolución este hilio mecánico, generalmente todo el gas distal se ha perdido. Y proximal a la obstrucción vamos a encontrar una gran distensión dependiendo del lugar y los niveles hidroaéreos en bipedestación. No te olvides. Acá tenemos nosotros dos radiografías del mismo paciente. Este es el decúbito supino, este es en bipedestación. Miren cómo en el decúbito supino podemos ver que hay una distensión de más de 3 centímetros de base intestinal delgada en forma general a predominio del hemiabdomen izquierdo. Probablemente el punto de obstrucción sea a nivel intestinal delgado en la región iliar, en la región iliar, ¿no? Y si nosotros al paciente lo ponemos de pie, vamos a ver los niveles hidroaéreos en escalera, que dice la bibliografía, ¿no? Mencionan que hasta 2 puede ser normal, pero más de 3, con un cuadro clínico sugerente, lo más probable es que sea una obstrucción intestinal. Y vemos cómo a nivel de la ampolla rectal, ya un tiempo más allá, ya no vamos a encontrar ningún contenido. Entonces quiere decir que proximal a la lesión hay dilatación, hay niveles, y distal hay un silencio colónico y un silencio en la ampolla rectal, que se traduce como falta de gases que no han progresado y se están reteniendo. El hilio mecánico puede progresar a una estrangulación, o la cual es una forma especial de obstrucción intestinal caracterizada por compromiso vascular del asa afectada con muy malos pronósticos. Generalmente hay necrosis, hay grandes resecciones, hay bastante comorbilidad después. Otro tipo especial de hilio mecánico es el hilio biliar, generado por el paso de un cálculo en la vesícula biliar a la luz intestinal. Se produce generalmente por una fístula bilioentérica y el cálculo suele enclavarse y producir obstrucción intestinal al nivel del yeyuno o hilio. Acá cabe mencionar que tenemos que ver obstrucción, tenemos que ver el cálculo generalmente en el hilio distal a nivel de la válvula iliocecal, y tenemos que ver aerobilia, o sea, aire en los conductos biliares por la fístula bilioentérica, ¿no? Por la cual pasó el cálculo, está pasando aire a la vesícula, al sistema biliar. Ahora, este tipo de obstrucción se caracteriza por el hallazgo radiológico que ya decíamos, la aerobilia, y la realización del cálculo enclavado en la luz intestinal a nivel de la válvula. El hilio paralítico es otra forma, es el versus del hilio mecánico. Radiológicamente se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de gas y líquido, tanto a nivel del intestino delgado como el colon. Ese es uniformemente, vamos a ver la dilatación, siendo muy característica este tipo de hilio la presencia de dilatación gástrica. Generalmente no se llega a la dilatación gástrica en el hilio mecánico. En este es frecuente que de forma
general y difusa se vea la dilatación. Estos cilios generalmente obedecen a trastornos metabólicos o trastornos infecciosos, pero difusos, ya no es de un solo lugar por obstrucción mecánica. ¿Ya? Vamos a ver el signo del el signo del rosario. Acá tenemos dos radiografías de pacientes diferentes, ambas en decúbito supino. Vamos a ver la marcada dilatación en forma difusa, tanto el asa intestinal delgada como gruesa. Apúntate este dato: para que el asa intestinal delgada esté calificada como dilatada, debe ser más de 3 centímetros en su grosor, antero posterior, y el asa intestinal gruesa, dependiendo del lugar, más de 8 centímetros en la región cecal, más de 5 centímetros en el colon transverso, más de 3 centímetros en el colon descendente. ¿Ya? Y acá igual vamos a objetivar una dilatación marcada hasta de la cámara gástrica, intestino delgado, intestino grueso. Generalmente obedecen a procesos infecciosos, inflamatorios o metabólicos, ¿no? Postoperatorio también es muy frecuente ver el hilio paralítico. Con respecto a los vólvulos, consisten en torsiones de una asa sobre sí misma que suelen predominar en el colon. Sobre su mismo meso se suelen torcer, suelen dar una obstrucción intestinal marcada, y las dos formas más frecuentes y típicas son el vólvulo de sobre sí misma que suelen predominar en el colon. Sobre su mismo meso se suelen torcer, suelen dar una obstrucción intestinal marcada, y las dos formas más frecuentes y típicas son el vólvulo de sigma, que es de lejos el más frecuente, que da esta imagen en granos de café por encima de la pelvis, y el vólvulo cecal, que es un tanto más infrecuente, ¿no? Pero recordar que en el vólvulo el mismo asa intestinal, sobre todo gruesa, se torsiona sobre su meso y solito se ahorca. Hay compromiso vascular, gran dilatación, acúmulo de secreciones, tercer espacio, perforación, mal pronóstico, resección. Este es un vólvulo del sigmoides, signo del grano de café, que lo vemos como una omega. Miren esta gran distensión, dilatación del asa intestinal gruesa, de predominio distal. Con respecto al neumoperitoneo, lo definimos en la presencia de gas libre en la cavidad peritoneal. Suele asociarse a perforación de víscera hueca, aunque tiene muchas otras más causas, pero lo más frecuente en un servicio de urgencias es perforación de víscera hueca. El aire libre en la cavidad peritoneal es fácilmente demostrable en una radiografía de tórax en bipedestación, porque vamos a ver radiolucencia o radiolucidez inmediatamente por debajo de las cúpulas diafragmáticas. En caso de que el paciente no pueda ponerse en bipedestación, vamos nosotros a usar la radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, que nos pone de manifiesto la presencia de aire entre el borde lateral del hígado y la pared abdominal. El abdomen en decúbito supino carece prácticamente de utilidad, pues el aire se disipa entre las asas intestinales y se va a la pared abdominal anterior, entonces no nos va a dar una imagen característica. Quédense con esa idea: neumoperitoneo en decúbito supino no ayuda, en bipedestación o en decúbito lateral izquierdo si es que el paciente no puede ponerse de pie. Con respecto al neumoperitoneo, lo definimos en la presencia de gas libre en la cavidad peritoneal. Suele asociarse a perforación de víscera hueca, aunque tiene muchas otras más causas, pero lo más frecuente en un servicio de urgencias es perforación de víscera hueca. El aire libre en la cavidad peritoneal es fácilmente demostrable en una radiografía de tórax en bipedestación, porque vamos a ver radiolucencia o radiolucidez inmediatamente por debajo de las cúpulas diafragmáticas. En caso de que el paciente no pueda ponerse en bipedestación, vamos nosotros a usar la radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, que nos pone de manifiesto la presencia de aire entre el borde lateral del hígado y la pared abdominal. El abdomen en decúbito supino carece prácticamente de utilidad, pues el aire se disipa entre las asas intestinales y se va a la pared abdominal anterior, entonces no nos va a dar una imagen característica. Quédense con esa idea: neumoperitoneo en decúbito supino no ayuda, en bipedestación o en decúbito lateral izquierdo si es que el paciente no puede ponerse de pie.
Este es el dibujo esquemático. Esta es una radiografía de abdomen anterior-posterior en bipedestación, donde en caso de haber aire vamos a ver la radiolucencia bilateral por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Por eso es importante que cuando se haga la radiografía en bipedestación se tome por encima del nivel de las cúpulas, sí o sí. Y esas son las respectivas radiografías. Vemos un paciente en una radiografía de tórax. Podemos ver cómo esta radiolucencia por debajo de la cúpula diafragmática derecha. En este caso corresponde a una perforación por úlcera péptica. Ahora, si el paciente no pudiera moverse, es una radiografía con rayo horizontal en el decúbito lateral izquierdo. Es de la sonda hepática, como la pueden ver, densidad de tejido blando, es de la pared torácica, la pared abdominal, perdón. Podemos ver cómo esta radiolucencia por debajo de la cúpula diafragmática derecha. En este caso corresponde a una perforación por úlcera péptica. Ahora, si el paciente no pudiera moverse, es una radiografía con rayo horizontal en el decúbito lateral izquierdo. Es de la sonda hepática, como la pueden ver, densidad de tejido blando, es de la pared torácica, la pared abdominal, perdón, en su cara lateral derecha, y vemos cómo hay una radiolucidez que separa la pared del hígado, ¿no? Esta es la radiografía en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Acá vemos otro ejemplo de un neumoperitoneo masivo. Se ve en ambas cúpulas diafragmáticas la separación clara y concisa del hemidiafragma, y en este caso del borde hepático y acá del paso. De neumoperitoneo tenemos que mencionar la perforación de víscera hueca, que es lo más frecuente que se encuentra. Hay residual en el postoperatorio, sobre todo después de las operaciones tanto abiertas como laparoscópicas. Puede haber neumoperitoneo por una punción diagnóstica, también por la introducción de aire a través de las trompas de falopio. Cuando hay aumento en la presión intra o extraalveolar pulmonar, también puede haber, menos frecuente, ¿no? Asociada a neumotórax, puede haber comunicaciones entre ambos, y puede haber por algunas otras causas misceláneas. Pero lo que no tiene que olvidarse es perforación de víscera hueca a la cabeza, hay residual postoperatorio, función diagnóstica. Es frecuente ver, ¿no? Hacen una paracentesis, le hacen una tomografía, ven aire, piensan que hay algo malo y la verdad, viendo el antecedente, hubo una punción. Acá es preciso mencionar el signo de Rickler, que es el signo de la doble pared. Podemos ver la pared del asa intestinal y también la pared de la pared abdominal, ¿no? Claro, normalmente no se debe ver. Su posterior correspondencia con la imagen tomográfica, vemos que como el aire está extraintestinal, intracavitario, podemos ver que se delimita la pared del asa intestinal y también se delimita la pared interna de la cavidad abdominal, ¿no? Y esta es una tomografía axial, por ende el aire asciende hacia la parte anterior, y esto generalmente se puede ver en los neumoperitoneos masivos. No se olviden, signo de Leo Rickler, signo de la doble pared. Ahora, otro ítem importante es el gas en el cuadrante superior derecho con patrón de distribución arboriforme. ¿Ya? Porque no todo gas en el cuadrante superior derecho vamos a pensar en aerobilia o en neumatosis portal, sino el que tiene patrón de distribución arboriforme, porque también en el cuadrante superior derecho podemos encontrar en el ángulo hepático gas en el colon y no nos va a preocupar. Entonces, ¿qué decimos? Es un hallazgo poco frecuente por rayos X, pero si se determina es un hallazgo muy importante que tiene que ser reconocido y reportado. Si pensamos gas en el cuadrante superior derecho de patrón arboriforme, son dos entidades, la aerobilia y la neumatosis portal, o que es el gas en la vena porta. La aerobilia tenemos que recordar que es de distribución central, en cambio la neumatosis portal o el gas en la vena porta es de distribución periférica. Y acá es muy importante valorar el cuadro clínico y sus antecedentes. Si el paciente le ha hecho una colecistectomía, tanto laparoscópica como abierta, es normal que tenga el paciente gas en la vía biliar, ¿sí? Si el paciente tiene
un cuadro de abdomen agudo, probable perforación intestinal o signo de sufrimiento de asa intestinal delgada,